Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Cambios, avances. En Conexión Tecnológica, tendencias 360 grados. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tendencias 360 grados. Y tenemos la comparecencia de Andrés Rodríguez Conde, conferencista, consultor de transformación digital a las empresas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Andrés? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Andy. buenas noches, buenas madrugadas. Todo, buenas Desde tardes. donde nos Venido otra vez escuche. por aquí. Gracias por invitarme de nuevo. Gracias por venir. Un saludo a los oyentes también. A la audiencia, ¿verdad? Así es. Sí, Estamos en Instagram. Si tienen preguntas para Conexión Andrés, Tech RD. pueden hacernos sus preguntas por ahí. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial como aliada a la salud. Yo lo que te digo, Andrés, que uno de los sectores más beneficiados de la inteligencia artificial, tú me vas a corregir, es la salud. La salud desde la pandemia o más atrás ha utilizado inteligencia artificial. Y desde el diagnóstico hasta la prevención de enfermedades, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar la calidad y la eficiencia de la atención médica. Sí, efectivamente, y por extensión, los beneficiados, somos nosotros, Así obviamente. es, al final. Porque al final la inteligencia artificial, si la sabemos utilizar, puede ser un beneficio para todos, ¿no? Sí, definitivamente la inteligencia artificial en la salud está siendo algo revolucionario. Si bien la tecnología en general hace muchos años y décadas que va de la mano de la medicina y de los doctores, sí que está siendo ahora mismo un apoyo muy importante. Para la medicina. Hace poco, sabes, que estuve dando una charla sobre este tema sí. en Intec, y ahí pude ver cómo estudiantes, profesores y médicos estaban medio entre expectantes y preocupados por ver si les iban a sustituir, si no iban a necesitar. Bueno, tú sabes que está... El temor que ha levantado todo Y esto. mira Sí. que aquí, que vamos a hablar de eso, se está utilizando inteligencia artificial para la Definitivamente. formación de los médicos. También, Aquí efectivamente. incluso vi información sobre eso, incluso van a invertir en, por ejemplo, vamos a decir, en maniquíes para los médicos, o sea, para los estudiantes, y que puedan percibir con la inteligencia artificial el corazón, las arterias, Sí, todo eso. sí, Interesante. Sí, o sea, como sabes, esto podríamos estar hablando horas de esto, ¿no? Y uno de los ejemplos que ponía yo en Intec es que para los estudiantes, por ejemplo, puedes hacer que la inteligencia artificial, como ChatGPT, te puede sustituir un enfermo, los síntomas de un enfermo. Entonces tú le dices, como enfermo... Me siento ponte en el lugar de un enfermo y yo voy a tratar de adivinar a través de preguntas. Entonces es una forma también de entrenar. de entrenarte. Claro. Puedes que ahora mismo la inteligencia artificial y los plugins de ChatGPT te permiten cargar información a la que tú le puedes hacer preguntas, y puede ser información de medicina. O sea, hay muchísimas la misma formas. inteligencia artificial de Lucía con Z, de WhatsApp, que no sé si la conocéis, creo que sí. Sí. Ahí pues es un utilitario de inteligencia artificial en el día a día, es muy interesante, la tienes integrada en el WhatsApp, y ahí le puedes preguntar la composición, cosas tan sencillas como la composición o complejas como la composición del acetaminofén, o le puedes preguntar una rutina de deporte para hacer en casa, por ejemplo. O sea, cosas, hasta una receta, pero cosas Sí. muy interesantes, ¿no? Muy puntuales y más personalizadas. Sí, claro que sí. Y claro una pregunta, Andrés, como la medicina tiene tantas aplicaciones, tú hablabas de un diagnóstico, pero tenemos también la investigación. Cuando nos referimos de inteligencia artificial en la salud, exactamente a qué nos estamos refiriendo, a cuáles de todos estos campos que sabemos que se desenvuelve, la robótica, la telemedicina. Sí, bueno, sabes que la inteligencia artificial es un compendio de algoritmos y software impulsados por la propia inteligencia artificial
para analizar datos complejos de la salud humana y así proporcionar sugerencias o mejorar la atención al paciente, ¿no? O la eficiencia del propio sistema de salud, ¿no? Sí que me gustaría puntualizar que, a modo de recordatorio, las diferentes... Siempre hablamos de inteligencia artificial, pero hay como subsistemas y otras evoluciones que sobre todo se utilizan mucho en inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial, pero está también el machine learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático. Correcto, también está el deep learning, que es prácticamente una de las cosas que más se utiliza, que es como una red neuronal, una red de neuronas del cerebro, que aprende y toma decisiones en base a una serie de datos, ¿no? Y la inteligencia generativa, la inteligencia artificial generativa, que es la que, digamos, que toma ya decisiones o crea textos, imágenes y otros recursos nuevos a partir de información que ya tiene. Y este es hacia donde evoluciona la inteligencia artificial, ¿no? Y que estamos viendo de la mano de ChatGPT, de BART y de otras inteligencias artificiales, ¿no? Así es. Interesante. En el diagnóstico médico, la inteligencia artificial ha tenido protagonismo, y más en la salud, cuando hablamos de estos algoritmos que son de aprendizaje profundo, van aprendiendo, porque la idea es que la inteligencia artificial va aprendiendo y que puede detectar cánceres en etapas iniciales, sí, mediante el análisis incluso de imágenes médicas. Sí. Hablan un poquito de esta parte, bueno, de la detención temprana de enfermedades, análisis de imágenes, esas dos partes interesantes. Sí, todo lo que sea... ¿Cómo sea, hace el proceso? Todo lo que sea hoy en día análisis de mucha información, de datos complejos y de mucha información, está orientado y está dirigido hacia la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial pueden reconocer patrones entre millones de imágenes, ¿no? Radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, e identificar y diagnosticar enfermedades potenciales, ¿no? Prediciendo pues, a partir de estos datos, pues cosas que muchas veces no llegan a predecir un propio médico, ¿no? Pero como siempre es un apoyo, porque siempre al final está la decisión técnica, ¿no? No la sustitución, ¿no? También, como sabéis, tenemos la medicina personalizada en el área del diagnóstico, donde pues podemos se está utilizando la inteligencia artificial para analizar perfiles genéticos y biomédicos, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque te permite, y ya lo habéis oído en las noticias, realizar tratamientos personalizados, ¿no? Basados en la propia genética de la persona, en el estilo de vida y en otra data que la inteligencia artificial analiza. De hecho, hay un proyecto muy interesante que ha sacado Microsoft que se llama BioGPT, que está entrenado específicamente para responder a preguntas médicas y tareas biomédicas específicas, ¿no? Este es un proyecto súper interesante que tiene muchísimo futuro. Primero porque viene de la mano de Microsoft y segundo porque está específicamente enfocado en el área biomédica, ¿no? Y esto está disponible para todo el mundo para que lo pueda probar en GitHub, que sabéis que es el repositorio. Vamos a pasar como hemos dicho ya, ¿verdad? Tú has indicado, vamos a pasar una serie de links para que la gente, más allá de esta charla, porque siempre nos quedamos cortos, pueda acceder y explorar. Sí. Claro, conocer un poquito más. Sabéis que hay asistentes virtuales de salud que, bueno, pues que utilizan estos asistentes como para que te recuerde la pastilla, eso los conozco bien. Sí. Y una pregunta, Andrés, antes de que tú continúes con esos... todo eso que está directamente relacionado con la persona. Hablando un poquito de lo que es el research, de lo que es el desarrollo de farmacología, que en la pandemia vimos el tema de la vacuna, que si existe, que si no existe, el tiempo que nos toma crear un nuevo medicamento para nuevas enfermedades. Como la inteligencia artificial nos apoya tanto en poder procesar una cantidad grande de datos en menor tiempo. Háblanos un poquito en el desarrollo de fármacos. ¿Cómo puede la inteligencia artificial acelerar ese proceso de diseño de
nuevos fármacos para... Bueno, sabéis que hay varias etapas en el Claro. descubrimiento de fármacos, como tú bien has dicho, pues y como es capaz de analizar tantos datos genómicos, proteómicos, que esas son palabras que no son de mi sector, pero bioquímicos, pues permite pues analizar y proponer nuevos medicamentos, nuevos fármacos, ¿no? Entonces, si identifica genes que están en una determinada enfermedad, pues puede proponer fármacos que puedan atacar específicamente a esos genes, ¿no? Y pues es algo muy importante también en el diseño de los propios fármacos, ¿no? Porque puede diseñar moléculas, puede hacer puede ayudar en la parte de ensayos clínicos, o sea... y luego, son estudios clínicos. O sea, todo el proceso, estoy un poco relatando todo el proceso. En todo el proceso puede ayudar, incluso luego en la farmacovigilancia, que es, pues después, qué reacciones puede tener ese fármaco, como puede ser en el caso de la pandemia, qué reacciones tuvo a través de minería de datos y analizando pues qué temas están saliendo, qué enfermedades o efectos secundarios puedan estar saliendo, ¿no? Eso te iba a decir, efectos secundarios, hasta alergias. Cuando Sí, tú sí. hablabas ahorita de preguntar la composición de algún medicamento para el que es alérgico a algún componente, eso es una herramienta valiosísima. Y es una herramienta que al final te va a ayudar a reducir, o sea, te va a dar propuesta para reducir esos efectos secundarios. Claro. O sea, eso es interesante. Sí, muy interesante. Hay una cosa que sí me gustaría decir en relación a la inteligencia artificial y la salud, que es que aunque la IA tenga el potencial de transformar la atención de la salud y sustituir algunas tareas médicas, ¿no? Los doctores ya llevan como décadas, ¿no?, utilizando la tecnología, ¿no? Hoy en día no se entiende o no se puede imaginar un médico solo con sus manos atendiendo a pacientes, ¿no? Estamos hablando de robótica. De todo, desde una tomografía hasta cualquier tecnología que se ha utilizado. O sea, hoy en día la tecnología es una aliada básica del médico, ¿no? O sea, tampoco esto es nuevo. Lo que pasa es que no sabemos hasta dónde va a alcanzar, ¿no? A seguir creciendo. Pero no es nuevo que el médico utilice la tecnología. De hecho, en estos días escuchaba a un cardiólogo que decía algo muy interesante, que es que ya no se puede hablar de diagnósticos clínicos, lo decía él, ¿sabes? Sino que decía presunciones diagnósticas, hablaba, ¿no? Y que se refería a que el diagnóstico no es clínico, existe una aproximación diagnóstica que debe ser confirmada a través de la tecnología, como ultrasonidos, tomografías, resonancias cardíacas y otras tecnologías que realmente son las que conforman la medicina basada en evidencias, que es lo que hace la medicina. O sea, ellos se apoyan de la tomografía, de los... No se ve, o sea, del él te mira Doppler, y no puede... de todas estas tecnologías que hay ahora mismo para realmente basarse en evidencias, ¿no? O sea, Claro. entonces es muy importante que sabemos o que yo pienso que la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos ni la medicina, sino que lo que va a convertirlos en supermédicos, ¿no? Yo creo. Exacto. Pero Es eso que tú importante. dices es súper interesante, porque lo mismo del procesamiento de información, que es lo que han hecho los médicos históricamente, estudiar mucho para saber cuando alguien viene y dice, me duele aquí, allí, ahí, bueno, se puede ser tal cosa. Puede ser, porque claro. la Una cantidad de aproximación. síntomas que tú tienes, yo he visto muchas personas con los mismos síntomas y ha sido esto. Y falla a veces, señores. Nosotros hemos ido al Sí. médico y luego que tienen que hacernos un estudio, resulta que no era eso. Porque la medicina no deja de ser estadística también. Sí, y para acabar de reforzar esto, bueno, sabéis que OpenAI sacó un estudio del ranking de las posibles profesiones que iban a ser sustituidas en Sí, breve, ¿no? sí. ¿Os acordáis que hablamos? Ellos mismos. Pero sin embargo, las médicas, salvo los psicólogos, atención, todas tenían un factor muy bajo como de sustitución, ¿no? Todos los médicos eran como que estaban al final del ranking, ¿no? Antes se iban a sustituir muchas profesiones antes que los médicos, ¿no? Tiene mucho sentido, porque además el riesgo de equivocarte, que ChatGPT se equivoca, y las inteligencias artificiales están en una fase todavía temprana, se equivocan, porque les preguntas cosas y hay veces que te salen ¿sabes? Te contestan cualquier cosa. Pero estos errores en la medicina pues pueden tener unos resultados fatídicos, porque estamos hablando de vidas de seres humanos, ¿no? O sea, entonces eso es uno de los retos y los desafíos y los problemas que vamos a comentar un poco más adelante, ¿no? En la segunda parte. Mira, y también
no podemos dejar de mencionar que la robótica médica, la cirugía asistida por robot que ha existido, pero añadiendo la inteligencia artificial, dicen o están comprobando eso, porque se está haciendo la inteligencia artificial, se está haciendo para que esa cirugía asistida sea de mejor precisión y que la eficiencia de estas intervenciones sea más segura y con menor tiempo de recuperación para los pacientes. Interesante esta parte de la robótica. Y qué hablar de las prótesis. Por esas prótesis y de rehabilitación van a tener inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que puedan ajustarse automáticamente a la marcha del paciente y proporcionar un mayor grado de funcionalidad y comodidad, que es interesante. Sí, hay varios aspectos aquí muy interesantes, como tú bien dices. Realmente no se pueden, aunque esté en boga que hablemos mucho de inteligencia artificial, no se puede entender la inteligencia artificial sin la combinación de otras tecnologías, ¿no? En este caso estás hablando de robótica, pero hay otras tecnologías que van a potenciar o que van a hacer crecer exponencialmente la inteligencia artificial aplicada a la salud, como puede ser la computación cuántica. Eso está ahí ya. Claro. Y nadie habla de eso, pero en cuanto explote, que va a ser en breve, la limitación que tiene actualmente la inteligencia artificial del análisis de volumen de datos y de procesamiento se va a acabar. Claro. Entonces, eso es realmente también cosas que tenemos que hablar. Igual las terapias personalizadas, genomas, análisis del ADN, de la genética, todo eso ahora mismo estamos empezando y ya se están dando resultados buenísimos. Pero de verdad que si en combinación con otras tecnologías va a ser algo, la robótica que tú dices, la virtualidad que tú hablabas para enseñar, que es muy importante, que tú puedes hacer que el cuerpo humano en 3D tú lo puedas estar viendo y que te dé información con realidad aumentada, por ejemplo. O sea, la combinación de todas estas tecnologías no sabemos a dónde nos puede llevar, pero bien utilizadas puede ser un cambio radical para las personas, ¿no? Para aumentar nuestra expectativa de vida, para prevenir... Diagnosticar enfermedades tempranas. Para prevenir y promocionar la salud también, para hacer telemedicina y medicina de precisión. O sea, el campo en la salud yo creo que es yo creo que, como te digo al principio, es uno de los beneficiados. Mira, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, brevemente vamos a hablar un poco de la ética y los desafíos de la inteligencia artificial en la medicina. ¿Está bien? Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y estamos conversando con Andrés Rodríguez Conde, quien es consultor de transformación digital y conferencista. Estamos conversando acerca de la inteligencia artificial como aliada de la salud, Andrés. Y tú mencionabas ahorita de que el riesgo de error de la inteligencia artificial podría ser fatal. Entonces, conversando sobre eso, hay un tema que a mí en todos los sentidos siempre me ha preocupado mucho con el tema de inteligencia artificial, y es la ética. La ética y los desafíos que enfrenta la inteligencia artificial en esta rama de la salud, en la medicina. Sí, básicamente son los mismos que en otros sectores, teniendo en cuenta que lo que hay detrás son vidas humanas, que es mucho más importante. Casi nada. Casi nada. O sea, pero sí, hablamos de privacidad y seguridad de los datos, que sabéis que el sesgo es las empresas que están manejando la inteligencia artificial, que no dejan de ser privadas, pero están manejando información a nivel mundial. El sesgo, efectivamente, eso hace que haya un sesgo, porque hay alguien detrás que está dirigiendo esos algoritmos, ¿no? La responsabilidad al daño al paciente. ¿Quién se hace responsable del daño al paciente en caso de que haya un error? ¿Quién? ¿Una inteligencia artificial? ¿Quién es? ¿Quién representas? Bueno, eso es transparencia. Muchos algoritmos de estos son actualmente no están siendo auditados, son como cajas negras, ¿no? Entonces tampoco sabemos lo que hay detrás y qué objetivo y qué pretenden, ¿no? También la necesidad de una experiencia técnica. Obviamente, pues los médicos van a necesitar un cambio, una transformación digital interna, ¿no? Y eso también pues puede generar también, cuando lo utilicen, una dependencia de esa misma tecnología, ¿no? Porque obviamente desde estudiantes, profesores a médicos,
corremos el riesgo de que dependamos demasiado de una información que te está dando una inteligencia artificial. Claro. No, y ya perdemos la capacidad de validarla, porque como no buscamos otros medios. Efectivamente. Entonces, diría que esos son los principales problemas que pueda tener, que pueda contraer, y los principales retos y desafíos que tenemos que ir resolviendo para que realmente la inteligencia artificial tengamos seguridad, tengamos confiabilidad hacia ella y la podamos utilizar. Claro, sí. Que sea un aliado. Sí, Claro, sí, claro. efectivamente. Bueno, gracias Andrés Rodríguez Conde por estar con nosotros en este interesante tema sobre la inteligencia artificial. Y nada, las informaciones van a estar colgadas en nuestra página web. Así es. Un artículo de Andrés Rodríguez para más información, ¿verdad? Así mismo es. Efectivamente, muchas gracias como siempre, yo encantado de venir aquí, estoy como en familia, ya lo sabéis. Nosotros también. Y cada vez que queráis, pues aquí estoy disponible para vosotros y para la audiencia. Gracias. A los amigos que nos escucharon y nos vieron, tienen una cita la próxima semana con su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.